Ojo, porque ¿cuántos son 4 por 16, no? ¿Cuánto es eso? 64. 64 y se pierde con el 20%. Es decir, 6,4 más 6 por, o sea, con 13 horas se pierde. Más o menos con 7 clases, que es más ciclas. Y ya hay gente que empieza a hacer fila. Hay gente que no se cuida. No puedo creer. Yo no es que no te quiera, pero me gustaría que avanzase al siguiente curso y no te volviera a ver. ¿Sí? Es muy cosa. Pero si tengo que volver a lo mismo, siga. Joder. ¿En qué quedamos? ¿Quién es? Si lo espera. ¿Quién? ¿Quién? No está. Seguimos. No, si está buscado. Entonces no abrí la puerta, eso no es difícil, sin miedo. Ha estado en la vida y que su miedo. No. Por favor. Listo, chicos. Y llegamos y en silencio nos hablamos. Pues habíamos quedado empezando la historia de los rayos X. ¿Y por qué me interesan los rayos X? Mira, resulta que la primera práctica que se hace en la física, sí, acá fue bien. Para eso, Daniel física. Bueno, en física, la primera es unificación y unidades. ¿Sí? ¿Cómo podemos hablar cuando vamos a medir los procesos? Entonces, cuando va llegando cada chico, a cada uno le dan un palito. Cada dos, ustedes dos, ese palito. Cada palito es distinto. Uno más grueso, otro más socio, pero distintos. Hay unos larguísimos, otros pequeñitos, otros en una tabla, etc. Y entonces viene el profesor, ustedes saben, somos físicos, y le dice algo imposible. Me hacen un favor, me miden todo el perímetro para hacer eso. Y tienen una hora, porque después vamos a colocar todos los datos y vamos a estudiar los datos de eso. Y entonces todo el mundo arranca a medir cómo es esperado, porque ahí se muere la nota, ustedes saben, los profesores como de porquería, nos califican, y se recorta y todos. Entonces él dice, con este palito, el perímetro de esta vaina son 200. Y entonces el otro gigante con 5 de estas, más o menos, como así que más o menos, sí, es que a veces 2, 3, 1, 2, que la persona no podía porque ya la vaina no permitía, entonces yo hacía un estimado. Bueno. Y así sucesivamente. Y todos tenían distintos tamaños y cosas, y entonces la conclusión era que no se podía, ¿sí?, consultar los valores porque cada uno hizo su plan. Cada uno vivió como bien pudo, ¿sí? Entonces, la primera cosa que enseñan a uno es unificar las unidades, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a esta media hora que nos queda, vamos a tomar a este palito como la unidad. Y todo lo vamos a referenciar a medir con esto. Y todo lo mismo con eso. Quizás un numeritos ahí se les muestra más o menos los datos, las desviaciones y eso, ¿cierto? Esto es así, vamos a decir. Hemos tenido todo este tiempo estudiando en esta clase con pipones y nuestra imaginación, ¿cierto? Muy parecido a lo que hicieron en el siglo XVII, XVIII, XIX, ¿sí? Hasta un poquito del principio de esto. Entonces, todo eso que hemos visto es especulación hasta ahorita. Nadie lo ha comprobado ni nada. Aunque empezaron a ver algunos resultados, uno que otro ingeniero y algún otro físico, químico, empezaron a encontrar cositas por ahí y empezaron a tener ciertos resultados que demostraban que eso era posible, que ese era un modelo de los átomos, no era un modelo especulativo, que era una realidad física, ¿sí? Y que la materia, sí, había un mínimo, ¿sí?, de unidad y se llamaba átomo. Que átomo significa es cortar, entonces sin cortar, o sea que hasta ahí llegaba, no se puede cortar, en una unidad mínima y de ahí se podía construir. Y el primer trabajo demostrativo del átomo puesto con una división fue la relación masa-carga del electrón, compuesta por átomos. ¿Sí? La masa del electrón, la carga del electrón. Pero hizo en un tubo sometiéndolo en campos magnéticos y eléctricos y mirando
Si tenía carga, se desplazaba, pero si tenía masa, entonces también. Entonces, cuando tenían distinta masa, para ver los efectos de la relación carga-masa. ¿Sí? Y pude demostrar que existía esa unidad. ¿Qué componía? Claro, él decía, ya, es que el átomo está compuesto de estas unidades, que eran en ese momento. ¿Sí? Y las tomó con unidades de herramienta que protegimos la carga negativa. Muy tranquilo, porque llegar a sus. Por eso es una despachadita también. Y sí, me puso todo al revés, porque ahora para estudiar en literatura como que en cápsula al contrario. ¿Qué bueno? Listo. Cuando nosotros tomamos la red reticular, recuerden, son unas líneas con puntos que nos interesa ahí que es. Cuando hablamos de una red reticular o de una estructura reticular, ¿qué es lo que nos interesa? ¿De qué estamos hablando? La distribución en el espacio. La distribución en el espacio. No me importa si son átomos, iones o moléculas. ¿Vale? Acuérdense de eso. Cuando hablamos de estructura reticular, estamos hablando de la posición de organización de esos átomos a moléculas. Teórica. Recuerden que una molécula puede ser inmensa. Entonces, claro, cuando la comparamos con lo que es relativo, esa posición que estamos hablando. ¿Sí? Imaginemos que tenemos una imagen muy fina, o sea, esos puntos que ustedes ven y están todos en el mismo sitio. Tanto aquí como acá están espaciados, o sea, su densidad lineal es la misma, ¿sí? Y para este lado las columnas es igual. Es decir, es un cubo, la misma distancia tanto arriba como abajo. ¿Me siguen? Cuando yo mando un haz de esos de rayos X que es con el signo Rocket, ¿sí? Oigan, una curiosidad. Para el resto del mundo son rayos X. Y cuando usted está en medicina y se llega a cortar una pierna, un bracito o algo, y usted va a Alemania, son radios Rocket. Porque como tenía un físico alemán que fue el que descubrió los rayos X, pues allá en un se dice Rocket. Aquí nosotros es X. Para el resto del mundo, para el resto del mundo. No importa que estudio, de hecho, arriba, abajo, musulmán, judío, cristiano, todos son musulmanes. ¿Listo? Mandamos un haz y ese haz, ¿sí? Tiene una distancia de una onda. Vamos a llamar esa distancia entre un pico y otro pico. Bueno, esta distancia antes del pico de la podemos colocar el pico que es lo que normalmente la. ¿Sí? Y esta longitud de onda llega sobre la red, que tiene una distancia entre estos átomos reticulares, gracias a llamarlo coincidencia. La gente que llega acá está despistado, no llega a hablar. Entonces mandamos rayos. Y cuando llega, él sigue con su ángulo, que es el ángulo, ¿no? Theta, que es el mismo que está aquí, ¿sí? Que es el mismo incidente, es el mismo incidente repetido. ¿Sí? Fíjense que si yo hago la proyección sería 2 veces theta. ¿Sí lo notan? Esta que sigue acá, sigue la misma proyección, tiene el mismo, porque sería el mismo, ¿no? Y es el mismo compacto. ¿Sí? Entonces, si la onda que estamos hablando de rayos X, ¿sí? Cuando llegan a la superficie y es una estructura muy cristalina, muy organizada, recuérdense lo que hizo Rotten. Rotten notó que en los sistemas amorfos no había coherencia de la señal. Entonces, aunque sacaban una placa y se llegaba, no tenían control. Pero en sistemas estructurados o muy organizaditos, de estructuras cristalinas, sí presentaba una longitud de onda y una coherencia en esa longitud de onda. Ojo que eso es importante. Y acuérdense la salvamada que él hizo, cogió la foto de su mujer y le tomó una foto. Y entonces se puede acá, nada, aunque ahí se ve como una sombrita, ¿sí? Se ve el anillo, bueno, la mano izquierda, ¿sí? Tómate y los huesitos, ¿sí? Eso fue importante porque podían ver los huesitos, ahí hay estructuras cristalinas, cada que por parte y eso. Eso se utiliza para los rayos X todavía. Bueno, la primera utilización en serio de los rayos X para ver fracturas y ese tipo de cosas fue utilizada en la Primera Guerra Mundial. Sí, fue la primera vez. Y lo hizo una física humana, ¿sí? Esta dama, una física dura, sí, es una física berraca, sí. Fue de los primeros que utilizó los rayos X,
¿sí? Como uso en la medicina, una imagen diagnóstica, porque si tenía la imagen, el cirujano, el que iba a operar, sabía si tenía que cortar, cómo era la herida, si había fracturas, dónde se alojaba esa bala y ese tipo de cosas, o esquintas, y podía llegar muy rápidamente a la idea y podía hacer sus cosas, ¿sí? Claro, eso fue un problema para la mamá Queen porque ella nunca se cuidó de ese aspecto. Y hoy en día usted se puede tomar unos rayos para el odontólogo solo. Tienen una duda de aquí en la calle, no hay que tomar una fotico, como cuando sacas tu celular y te tomas la foto. Y él, no sé, pero lo hace por obligación, protocolo, ponerse en un vídeo de plomo, con una imagen de una lámina de plomo detrás y toma la foto. Pero la cantidad que usted no tiene es justito. La que usted necesita no pasa nada. No olvide nada. Lo que pasa es que usted es una cosa casual, es todos los días. Entonces se toma como protocolo de seguridad. Pero las cantidades que se manejan exactas y todas hacen que eso sea casi inocuo. O sea, solo un bruto muy mal manejado o que meta la cabeza lo que está haciendo el otro o alguna cosa de esa. Pero el resto no pasa nada. ¿Vale? ¿Listo, chicas y chicos? Yo solo chicos, ¿no? ¿Y las chicas qué? Perdón, no te había visto. Sí, estoy tan bien, no se me oí. Sí, ¿qué pasó? ¿Solo dos? La otra estaba como enferma, ¿no? Creo que será la que me mandó el coso ese de bienestar. Bueno, esperemos que sí. Bueno, chicos, entonces cuando cae una onda, aquí depende de la red. Y lo mismo que cuando ustedes vieron, cuando hay una interferencia de una onda en ciertas distancias, si la distancia no es correcta y difracta, las ondas se dispersan y no salen en el mismo tiempo. Si no salen en el mismo tiempo, la imagen no es coherente, es decir, pico con pico, valle con valle, y la imagen se anula, no tenemos nada. Y ese es uno de los problemas de los materiales amorfos. Los materiales amorfos presentan eso. Hay unas desfases en las difracciones y se anula. Y es lo que ustedes a veces ven en ciertos materiales que cuando uno los ilumina, pues, como la transparencia de ciertos, que es veces oscuro. ¿Sí? Bueno, porque si difracta toda la luz. ¿Sí? Y la otras. Eso por lado, chicas. Bueno, pero cuando la distancia es correcta, miren lo que estoy diciendo, cuando la distancia es correcta de un material, que dice la distancia es correcta, la difracción de los rayos X da que cuando ambos lados recuerden que son distancias de recorrido diferentes, ¿sí? Entonces, difractan, pero es coherente en el sentido de que cuando la difracción que sale se refleja, se refuerza la señal y luego de una gran longitud de onda. ¿Listo? Siendo así, cuando tenemos estas ondas y sabemos cuál es la longitud onda, ¿y cómo sabemos la longitud onda? Es que hay un truco. Nosotros podemos poner un material, por ejemplo, un tubo de cobre, y le ponemos una cuanta energía, 40.000 voltios, y un amperaje, unos 30.000 amperios, y con esa corriente le hacemos escupir todo. Es que hacemos que los electrones choquen entre ellos, en sus orbitales, y son de muy alta energía, porque 40.000 voltios no es todos los días, ¿cierto? Y 30.000 para arriba, bueno, 25 en algunos casos, pero normalmente los equipos que he trabajado pueden estar entre 30 a 35.000 amperios, como está. Ese tipo es un guamazo, ese voltaje, esa partícula va a pegar, y el que se atraviese, va a llegar mal. Entonces, cuando él llega al cobre, no solo a los átomos más internos, sino a los de más alta energía. Recuerden que tiene una carga, hay una atmósfera negativa acá, y esa es la repulsión, pero él tira tanta energía que cuando puede llegar hasta los electrones más internos, y cuando perturba los electrones más internos, estos aumentan su energía, pasan a otro estado energético y emiten de una manera en fotones, ¿sí? Y en rayos X. Esos rayos X, que son los que ustedes están viendo aquí, son los que tienen con un colimador. Un colimador no es más que una señal de dos láminas, en este caso de plomo, que solo deben pasar, y los que tengan la dirección correcta, ¿sí? Solo pasan por ahí. Nosotros que ya llevan un ángulo, se desvían, ya se anula la señal. Y ese más es el que uno dirige y puede colocar la muestra. Cuando la muestra llega y esta imagen está muy bien ordenada, podemos tener imágenes como esta, muy coherentes. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos eso? Pues yo sé a cada uno, y ya lo había dicho, que el espectro
átomo de la familia de la tabla periódica tiene su propia huella, su propia energía. Y esa longitud no es la misma para todos. ¿Vale? Entonces, cuando utilizo la longitud de ciertos materiales, tengo ciertos tamaños. Entonces, puedo conocer la longitud de onda y en este caso utilizo la de cobre. Porque están los tamaños que a mí me interesan. ¿Cuáles son los tamaños que a mí me interesan? Lo hice la clase pasada, pero sería buenísimo de vez en cuando escuchar. ¿Cuánto? 10 a la menos 5 nanómetros. No, pero para un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Y dijimos que nos interesaba más o menos cuando estaba a 1 por 10 a la 12 nanómetros, o sea, 10 a la, ¿sí? Picómetros. O sea, 10 a la menos 12. ¿Sí? Para un metro. Entonces nos interesan las unidades cuando están en picómetros. Y los picómetros están en los tamaños. ¿Viene de quién? De los átomos. Entonces, claro, si están en ese mismo tamaño, podemos medir los tamaños. ¿Se acuerdan las unidades que utilizamos? ¿Sí? Cogemos de todas las longitudes. ¿Sí? Todas las longitudes, entonces cogemos una longitud la que nosotros conozcamos. Se utilizan varios, ¿sí? Pero la que más se utiliza es la de cobre, ¿vale? Entonces, cuando la excitamos, llega, esa longitud impacta, y al impactar hace un recorrido. Una de las cosas es que para que nosotros tengamos un sistema de pensar constructivo, la interferencia de constructivo, o sea, pico con pico, valle con valle, etc., para tener una longitud sin reforzada, una señal que se pueda ver, entonces nos permite que a cierta relación de la distancia entre A, B y C, esa coherencia que recibe este con respecto a la distancia de este, sí debe ser n veces la longitud de esa onda. Para que cuando desplacen aquí también pueda encontrar y podamos construir esa dirección. ¿Me sigue? Profe, ¿cuál es la distancia de? ¿Cómo? ¿La distancia de cuál es? ¿Cuál distancia? No la ve, ¿o qué representa la B? ¿El punto? ¿Cuál B? Este es el punto que tomamos a este de referencia, que impacta con esto. Sí, pero entonces esa B que representa el punto. Aquí el punto que está en medio. Ya voy, ya te digo. No entiendo la pregunta. ¿Qué quieres preguntar? O sea, B es el vértice como tal. B es el átomo donde el primer haz da incidente. Entonces lo utilizamos como referencia. Y el A y el C entonces. ¿Cómo? Por favor, silencio. El A y el C representan. Otra vez, por favor, pero despacio. El A y el C. Solamente la distancia de recorrido que ha tenido entonces este jovencito. A, B y C sería como esta longitud, ¿sí? N veces el número entero. ¿Sí? N veces longitud no quiere decir que me dé exacto, pues es punto 5. Pero si multiplico por 2, entonces me da una unidad. ¿Sí? Entonces es n número de veces longitud que es entera la señal. ¿Sí? Pero con respecto a qué? A la distancia promedio que hay entre un punto reticular y el otro. ¿Sí? ¿Mejor? Ahora sí la pregunta por allí. Él iba a preguntar qué era el N. El n veces N números veces, enteros, sí. números enteros. Claro, puede ser 1, 2, 3, 4, depende, de la señal que mandemos y de la red que estamos estudiando. Me explico, tengo flujo de sodio, entonces y mando una longitud de onda característica, en este caso es de cobre. Cuando llegue ya es posible que la longitud, el tamaño de distancia entre un átomo y el otro sea un poco más grande de lo que esperábamos. Y en cuanto hago, por ejemplo, flujo de calcio, ya el flujo de calcio puede ser más corta, ¿sí? La distancia entre los centros de masa y eso. Entonces puede cambiar. ¿Sí? No, entonces la relación de un número entero para n veces de la relación de eso, n puede ser 1, por ejemplo, en el flujo de sodio, pero puede ser que en el caso tenga que ser 2 o 3. Entonces n es cualquier caso del número entero que tengamos que multiplicar la longitud de lambda para que nos dé esa distancia de recorrido. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? Listo. Recuerda una cosa también. Bueno, entonces en este recorrido estamos hablando de su cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Recordamos, n veces, entonces lo que yo puedo decir es esta distancia de acá hasta acá, ¿sí? Esta distancia de aquí hasta aquí, en este recorrido que puede hacer esta longitud de diferencia estos dos,
¿sí? Es A veces es igual a N longitud, N veces longitud de lambda, o N veces lambda, no sé, pero es el número entero que da ahí, ¿vale? Noten una cosa, chicos, AB es igual que BC, ¿estamos de acuerdo? La distancia que se da en el primer ángulo incidente, el ángulo de acá, θ, que tenemos, en la relación, el seno de θ sobre BC sobre D es el seno de θ de este ángulo, ¿sí? Talento opuesto, ¿sí? Por la hipotenusa, ¿sí? Pero esta distancia es D, de acá, no sabemos, lo llamamos D, ¿sí? Es la misma distancia que está acá, porque es amargada, ¿sí? En este caso estamos mirando un cubo, estamos aplicando por un cubo porque simplemente la figura más fácil de estudiar. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos tanto que AB como BC, ¿sí? Es lo mismo en esta distancia, aporte, si podemos escribir ese aporte, para igual el seno del ángulo comprimido acá, que sería el cateto opuesto para eso. Pero eso, sí, sería igual a la misma, si coloco 2 veces este, sería igual a la distancia de N veces lambda. ¿Sí? Entonces, N veces es igual, N lambda, perdón, es igual a 2 veces el seno del ángulo, ¿qué? ¿Cuál? El de reflector, o el de incidencia, o el reflectivo, como ustedes quieran ver. ¿Sí? ¿Me siguen? A esto es lo que se le llama la ecuación de Bragg. Claro, esto está hecho para un cubo. ¿Sí? Ahora, ojo, no es que mande unas, mando millones de unidades, ¿sí? Y cuando llegan ellos difractan. Y esa señal es perturbada a una distancia y ángulos, ¿sí? Que se distorsionan. Me voy a explicar cómo mañana. Yo puedo mandar muchos haces. Estoy tomando estos dos que gusto, pero creo que en un libro aparece las señales de sin difracta de la misma manera que el que está arriba. Pero en el medio pueden haber otra. Pero fíjense que ese en el medio, las otras que están, no van a reforzar. Son las que se van a anular. Profe, y las otras que pueden estar por acá, señales, aquí, pueden sí, pero cuando rebotan el fonema, se difractan más. Entonces, no todas las longitudes de onda de cierto haz, ¿sí? Van a reflejar, van a ser absorbidas, ¿sí? Y ese material, pues va a vibrar, es decir, se va a calentar. Uno de los problemas que cuando mandamos un haz de rayos X es que la muestra se está calentando. Y si fue un material biológico, por ejemplo, o polímero, o un material orgánico, ¿qué creen que pueda pasar si se calienta? Se quema, claro, si lo han dicho, se quema, entonces lo cargamos. O sea que no todos, ¿sí? No todos los materiales podemos estudiar por esta misma técnica. Me tocaría entonces mandarlo con otra lámpara de menor energía. ¿Sí? ¿Sí? Para que no, además de eso, tendría que utilizarlo en el vacío para que no lo digan y no subsiden. ¿Me van siguiendo? Entonces, no todas las técnicas de rayos X son iguales. Normalmente, las técnicas más típicas que se utilizan para la caracterización de materiales de rayos X son más de 35. ¿Sí? Wow. Y cada una tiene su problema. O sea, que no es solamente así. ¿Sí? Lo otro es el aspecto de la relación para que haya coherencia en la señal. Aquí está. Y es que la distancia, por ejemplo, la cúbica central del cuerpo, de la relación de H, K y L, ¿sí? Puede o no haber difracción. Entonces, habrá algunas condiciones matemáticas que se pueden tomar, como la cúbica central del cuerpo, la cúbica central del cuadrado, la central compacta. Estas distancias y relaciones, algunas son constructivas y otras no. Profe, pero ¿de qué depende? Pues del material estudiado. ¿Sí? No todos tienen su mismo comportamiento. ¿Sí?
Entonces, no todas las relaciones son óptimas. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los materiales los puedo estudiar con la misma lámpara, sino que a veces hay algunas distancias o longitudes de onda que no me sirven. Luego tengo que ensayar con otras lámparas incandescentes que yo coloque que la longitud me pueda dar para las distancias típicas de esa estructura cristalina una señal coherente. Profe, y cuando un material es amorfo, ¿cómo se puede poner mal coherente? Pues no se refuerza, se distorsiona. ¿Sí? Y el ruido es superior, ¿sí?, a la señal que nos emite y no podemos ver solo vemos un ruido de fondo y no podemos destacar un patrón. Y si la señal se está reforzando, significa que ese patrón, estamos a estas distancias, las vamos a poder ver. ¿Sí? Entonces mi longitud de onda, ¿sí?, que la conozco, que puedo saber el ángulo, entonces ahí aquí puedo destacar que sería la distancia entre ellos para saber las distancias las distintas celdas, ¿sí?, que tengamos. Y aquí se nos vuelve a pasar algo interesante, ¿sí? Y es que yo les decía a ustedes, miren, imaginemos esto al señor Samuel. Yo mando un as joder, hay que joderse, ¿no? Bueno, listo. Entonces, si yo mando un as con una dirección, ahí voy, con mis rayos X, y hago la dirección 1, 0, 0. ¿Cuál es? La de este plano, ¿cierto? Si esto es el 0, 0, este sí, este plano o este plano, ¿cierto? Aquí son familia. Si yo corto ahí, ¿cómo está la interferencia? Mando una, si se encuentra 4 objetos ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la señal cuando voy a medir? ¿Cómo pasa la señal? Mando una señal con una energía y al otro lado espero ver algo. ¿Qué recibo? En ese plano, ¿qué recibo? Uy, qué duro. Se atenúa la señal, ¿cierto? Oiga, y si yo la mando por acá, a esta, en la misma dirección que vaya a notar, ¿qué espero yo? ¿Cómo? A ver, 1, 2, 3, 4, y aquí 1, 2, 3, 4. Yo sigo años, no, yo no digo, ustedes dicen que no, que más, que me pongo nervioso. No, que se ve igual, profe. Bueno, y si mando ese plano acá, ¿se ve igual? No, digo una más. ¿Cómo será la señal que recibo al otro lado? ¿Menor? Disminuye, está más atenuada, más difractada. ¿Sí? Hay 5 objetos. Si yo mando una señal de energía, pues se me está dispersando la energía, entonces ¿qué voy a recibir al otro lado? Una menor. Que yo puedo hacer la relación de la señal entre uno y otro, ¿cierto? A ver, si yo mando en el plano 1, 1, si ya saben cuál es, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Listo, ahí que ven una señal, ¿cuántas? 1, 2, 3. ¿Atenuada? Sí, pero no tanto, como la que pongo en 1, 0, 0. ¿Me siguen? Si yo la mando acá 1, 1, 1, menos porque ahí tengo 4. Y si yo la mando en esta 1, 1, mire, ¿cuántas coge? 3. ¿Cómo que 3? 3 están en la casa, pero explico. Cuente, a ver, mire, 1 por acá, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Cuántos objetos estamos tocando? 6. Luego la señal, ¿cómo va a ser? Es la más atenuada de todas. Y si tengo 3 estructuras y estoy mandando haces de energía, ¿sí?, sé que en esta dirección la señal es mayor o menor. Entonces yo puedo ir recibiendo esas señales y las voy clasificando en unidades arbitrarias mías de energía.
Y puedo tomar mi referencia. ¿Se acuerdan del panito? Y entonces digo, no, tomemos una. Y a esa la referenciamos todas. Ya. Yo calculé una relación de a todas. Entonces trato de relacionar para esa instancia y para esos parámetros de red esas mismas direcciones. Y en esas mismas direcciones me dan más alta. Si yo las paso antes del libro, yo puedo obtener cosas bárbaras, chicos. ¿Cómo? Y las voy a graficar. Ahí están graficadas. ¿Sí lo notan? Ahí me tocó tener la mano ahí. Ahí viene joder. Listo. Mis unidades. Entonces, ¿cuál es la señal más atenuada para la cúbica centrada en las caras? La 1, 1. Ah, aquí está. ¿Cuál es la que puede seguir? La de los planos 1, 0, 0. ¿Sí? Bueno, puedo tener eso. Etcétera, etcétera. Entonces, no todas las direcciones, hay unas que se disminuyen y otras que se refuerzan. ¿Sí? Entonces, dependiendo del ángulo donde yo ataque, voy a tener una señal de esos planos, de esa celda unidad. ¿Sí lo notan? ¿Me siguen o no? Entonces, por ejemplo, para la cúbica centrada, este es para, según el señor, fue un dibujo para el aluminio, que es cúbica centrada en las caras. Luego la señal 1, 1, 1, pues va a ser la señal más atenuada, es decir, la que más se destaca. Y esa es la que tenemos acá. Para la señal 2, 0, 0, o sea, 1 medio 0, 0, es esa señal, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que hay una característica de picos para el elemento del aluminio. Así sucede con todos los de las tablas. ¿Sí? Con todos los de la tabla periódica. Es decir, cada elemento, ¿sí? Tiene un comportamiento de refracción. Y cuando nos mezclamos con compuestos, esa estructura cristalina que nos va a formar es la longitud coherente que nosotros podemos ver y podemos determinar sus distancias. Si podemos determinar sus distancias, podemos determinar el tamaño de su celda unidad y saber qué probabilidad de las tres, por ejemplo, que son y hexagonal, qué estructura cristalina es la que está ahí. Material y esta figura que se menciona aquí, ¿depende del estado alotrópico? O sea, Claro, sí, señor. Sí, ¿el hielo puede tener distintas? Sí, señor, claro que sí. Sí, porque son distintas estructuras cristalinas. Y además lo que vimos aquí es que hay elementos que tienen muchas estructuras alotrópicas. Es que aquí viene lo mejor, chicos. No basta con tener la huella y saber quién está ahí, que ese compuesto tiene aluminio, hierro, podemos saberlo, ¿vale? O sea, sí, vemos un difractograma, se llama esto, porque es la difracción de rayos X, es la difracción de rayos X, se puede llamar difracción. Esto es un difractograma de rayos X, es un material, en este caso de aluminio, ¿sí? Pero claro, el aluminio puede tener distintas estructuras cristalinas, entonces tendrá esos picos característicos para cada unidad. Entonces, el aluminio, cuando tiene esa estructura, sale en ciertos valores. Bueno, uno esperaría que fuera 45, por ejemplo, para el pico este, porque es el plano 1, 1. Sí, pero es que ustedes están pidiendo mucho. ¿Cómo así, profe? Sí, uno esperaría que para el plano 1, 1 la incidencia fuera 45 grados, ¿cierto? Pero es que depende de la naturaleza de cada átomo y la explosión. Fíjense que está por debajo, realmente es como 39 o 38. ¿Sí? Oiga, pero voy a poner de otra forma. Usted puede coger polvo de aluminio, ¿sí? Y le hace así. O sea, por el polvo. Si lo compacta muy fuerte, ¿cómo va a quedar las partículas? Pues está en una dirección, ¿cierto? Y si ahora las muevo así, a ese polvo, las muevo así, le hago un girito, cuando voy a poner la cápsula, yo cuando pongo la cápsula que se vaya a ver los rayos X, ¿sí? Una la hago sin el polvo. Y todo eso que sale de rayos X lo hago en una base de datos. En mi base de datos. Ahora, en esa misma cápsula coloco el polvo y le doy una pensada. Quedamos en que no hablábamos cuando estábamos en clase, cuando llegábamos tarde como antes. Esta es una condición de juego. Es para todo respeto. Con todo respeto. Es que no mentir. Es una norma que se cumpla la regla para todos. Mire, yo puedo coger polvo de aluminio. Yo ya acabé la muestra
que tienen, entonces yo cuando vuelvo a hacer rayos X, le digo al equipo, quíteme las mismas bases que tenía antes. Entonces ya quito el soporte. Pero el polvo de aluminio yo lo puedo pensar de esta manera. Lo puedo pensar. ¿Sí? Entonces le doy una dirección a todos los polvos. Y hago que con una dirección están en estos picos, en estos ángulos. Pero yo puedo hacerle a ese, además de pensar, después a la tapita de arriba del objetivo. Entonces le moví la dirección. Y eso puede hacer que esté más allá o más acá. Que se mueva hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? Noten que solamente como está el polvo en la muestra, ya me da puede variar un poco el ángulo de donde sale. ¿Sí lo fijan? Yo puedo inclusive hacer trampa. Mira, yo puedo a esa cantidad de polvo ponerle otro. Por ejemplo, como el de la tapa, como el del contenedor, ¿cierto? Y ese lo pongo ahí. ¿Listo? Ese polvo, con la tapa. Lo pongo. Lo hago rayos X. Vuelvo a coger el aluminio. Lo mezclo con ese polvo. Entonces ya no es 100%, sino 50%, por decir algo. Y entonces la señal sale atenuada. Porque es solo 50. Yo después le puedo hacer que solo haya 25 de aluminio. ¿Me sigue? Y le quito la señal y la señal va a ser atenuada. Es decir, yo puedo hacer que dependiendo de la cantidad de pico disminuya o más mi intensidad de señal. ¿Y qué pasa? Pues que cuando yo mando una muestra que tenga aluminio, adivinen, yo voy y lo miro contra la que yo tenía distintas cantidades y ¿qué puedo decir? La cantidad de aluminio que tiene esa muestra. Los químicos de lo que yo sabía que eso era así. ¿Sí? Entonces ellos pueden hacer cuantificaciones de la muestra de cuánto es de cada elemento. Sí se puede saber. Ya. Además de la estructura, me puede decir la gente, sí, no puede hacer eso. Entonces uno a veces calienta, puedo coger esa muestra y ponerla en un horno. Ojo lo que estoy diciendo. Cojo la muestra y la pongo en un horno, y empiezo a calentar con otro ahí, con otro. Y empiezan a reaccionar, y yo lo voy haciendo los rayos X a distintos ángulos. Ahorita mostramos la paz. Chan, 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 y voy haciendo, entonces voy reaccionando. Entonces, ¿qué pasa? Ese aluminio está con otro, empieza a reaccionar y empieza a cambiar. Y yo le puedo hacer seguimiento a esa reacción. ¿Sí? Claro, no es tan fácil. Si fuera muy potente y fuera un sensor muy potente, podríamos hacer un buen seguimiento. Pero yo puedo hacerlo por temperaturas. Llegaba ahí, quedarme ahí, cada uno, y me quedo ahí una hora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo puedo ir cuantificando eso. Me gustaría que 10 a la menos 3 segundos, yo pudiera, o 1 a las 10 a la menos 9 segundos, yo pudiera, o 1 por 10 a la menos 18 segundos, yo pudiera determinar cómo está ocurriendo lo que puede hacer la cinética de la reacción. ¿Sí? Diga, profe, ¿y eso se puede hacer? Sí, pero no con esta técnica. Pero otras técnicas sí, pero las técnicas de difracción de neutrones, pues no manda haces de rayos X. ¿Saben de qué manda? Neutrones. Y los neutrones, una de las cualidades es que no tiene que porque es neutro. ¿Sí? Entonces, cuando él llegue a través del material, alguno de ellos se van en pantalla fake y defecta. Pero hay una cosa, chicos, cuando tenemos un acelerador, la cantidad de neutrones que da es una burrada. Son miles de moles. ¿Moles? ¿Cuánto es una mole? 6 por 0. No, 6.0. Esa bombera, 6.022, pero 10 a la 23. Y el problema cuál es, chicos, que salen miles de picos, chicos. Y entonces hay que tener un aparato, uno, que identifique la diferencia de los picos. O sea, que tenga que hacer sub y reste. Miren la velocidad de cálculo, ¿me van siguiendo? La velocidad de cálculo es que tienen que sacarle la muestra de barrio, ¿sí? La que tenía yo de fondo, y sacarle los picos. Y después de esos picos, ¿sí? Ya los tienen calculados, me los tienen que, o sea, sacarlos, calcularlos y entregarlos. ¿Sí? Y los grafico ahí. Eso es fácil. Tienen miles de moles. Entonces la cantidad de datos que están es muy difícil calcularlos. ¿Sí? Pero lo hace por segundos, con 10 a la menos algo segundos. Entonces cuando puedo hacer eso, yo puedo hacer el seguimiento de una reacción química. ¿Sí? Entonces eso es
diagrama de difracción de neutrones. Mejor todavía que rayos X. Y el problema es que para poder hacer eso y poderlo determinar, pues como los neutrones son más difíciles de detectar, pues pongo la muestra y pongo entre 300 sensores, 200 sensores alrededor de él. Y cada sensor de esos chiquitos lo mando al computador y él tiene que hacer los procesos que acabamos de hablar. Se va complicando, ¿cierto? Y hacer todo eso. Para que un computador pueda hacer eso, tiene que ser un supercomputador. ¿Vale? Colombia tiene equipos de difracción de neutrones no tenemos. En Latinoamérica hay equipos de difracción de neutrones, sí. El país que más tiene es Brasil, que tiene 3 equipos de difracción de neutrones. ¿Sí? El que sigue es Argentina, que tiene 2. En este momento, Argentina tiene un contrato con Perú y sé que tenían que hacer 2 equipos de difracción de neutrones. ¿Sí? Ya hay uno construido y el otro no sé si lo van a intentar o no, pero porque hay un problema. Un equipo de eso necesita no solamente tener dinero para poderlo hacer, sino además tener personal técnico. La estructura humana que hay detrás de eso es muy grande. Entonces Perú al principio lo mandó a hacer unos cálculos sobre eso y pues el problema es que mantener las personas y eso es muy costoso, chicos, porque es gente con mucha formación, son técnicos, con alta formación, eso no es cualquiera que se le diga eso. Colombia, en vez de hacer eso, deberíamos tener nuestros objetivos y eso nos vaya a hacer la libertad. Lo que hacemos es que hacemos convenios. Con ninguno de ellos nos sirve, políticamente no nos conviene nada. Y lo hacemos con España. España generalmente es nuestro mayor socio en convenios. Y todos esos convenios tenemos que ver con los vecinos que tenemos en España para tener una independencia política. ¿Sí? Pero España no puede poder proveer porque es también de la comunidad de eso cuando no podemos. Pero ¿qué libertad nos da? A ver, los europeos también tienen equipos de difracción de neutrones, pero como son tan costosos, entonces lo que hicieron ellos como Comunidad Europea, sí, en el nuevo de Francia, colocaron sus equipos de difracción de neutrones. Y los más potentes los tienen ellos. Resulta que España pues tiene una capacidad y como puso dinero con todos, pues tiene derecho a unas horas, pero no todos los días tiene experimentos que hacer, entonces vende horas. Y ellos también pues, buscan vender las horas a algunos socios políticos de ellos. En este caso, Colombia. Generalmente, España tiene una tradición en Latinoamérica con México, Argentina y Colombia de muy buenas relaciones, aún con la naturaleza. ¿Sí? Estaba Franco, Colombia era sus mejores socios. Argentina y México no. México no estaba con Franco. Y entonces, porque había un partido político que no estaba de acuerdo. Y Franco era un tipo de ultraderecha. Y normalmente aquí hemos sido derecha. Solo que este es el primer gobierno de izquierda que tenemos, así que no, después de 220 años, pues sí o no. Pero normalmente Colombia tiene muy buenas relaciones desde el punto de vista político, somos muy amigos. Se lo voy a poner de esta manera. El país más beneficiado en las becas para recibir doctorado de Latinoamérica o España, ninguno, ni México, ni Argentina se acercan a la cantidad de verdad. El promedio puede estar dando entre 20 a 40 días. Sí, algo que es pagar la visita, la rosita, de 4 o 5 años que paga estudios allá. Y eso lo hace el país con nosotros. Claro, habrá prestaciones, pero porque aquí hay un interés también político. Aún en este gobierno se mantienen estupendas relaciones, porque hay una afinidad política, cultural, etcétera, lo que ustedes quieran, pero nosotros utilizamos los equipos de difracción de neutrones, entonces para los equipos de la Armada, de nuestros buques, de nuestros equipos de oleoducto, la difracción también lo hacemos por allá. Todo el mantenimiento de muchos equipos militares y civiles en ese país lo hacemos ahí. Pero eso ya está cambiando. No, sigue siendo lo mismo, chicos. No. Si te lo puedo asegurar.
Sí, yo conozco a la persona con la que se coloca el convenio. Pues yo he visto que han publicado ahí por Secop procesos ya de ¿Otra contratación. vez estás hablando muy rápido? Sí, habla despacio. Déjeme confiar Yo he en este visto- viejito. Yo he visto en el Secop Sí. que han abierto unos procesos ya locales para ciertos equipos, por ejemplo, todo lo que No, son no tenemos ni perdón. radares de alta Sí, frecuencia de pero la el Armada. no tenemos. Es que esto se hace con un reactor nuclear. Ah, bueno. Sí. Pues, Apenas si tenemos el reactor aquí de enseñanza que tenemos aquí bueno, de la universidad ese que está al lado de ahí en la 50 con 26. Ese reactor Instituto de Asuntos Nucleares, que después se fuera de nucleares, ese reactor que está ahí está acá en la Universidad Nacional. Apenas no tenemos para hacer ensayos experimentales, algunos compuestos químicos, y algunas cositas, y varios farmacéuticos, y algunos están para alguna cosa. Imagínense que esto ya tiene un reactor rápido, como que no es de gran carga, rápido, no es pesado, un reactor pesado para producir energía. Sí, no, esto es para análisis, no tenemos ni para eso. Vuelvo a decir que países que tienen mayor capacidad, como Argentina o México o Brasil, apenas si tienen. Entonces, hay ciertas cosas que no tenemos. Microscopía electrónica de alto campo no tenemos. Tenemos aquí, la universidad tiene microscopía electrónica de transmisión, pero bajo campo. Un equipo de alto campo es de 2 pisos, para que uno entienda más o menos la infraestructura, el enfriar solamente, el consumo, los técnicos, mantener esas condiciones no tenemos. una pregunta, entonces, ¿cómo la universidad, cómo realiza el estudio de materiales? Porque me comentaron que uno puede venir y pedir que hacer un Horas. estudio. Horas. Y entonces, la nación tiene esas horas, porque se las pagamos a España y a España le interesa que la nación las tenga. En este caso, esa dependencia es mutua. A ellos les interesa, a nosotros les interesa. Beneficios se refiere. Porque Argentina tiene las suyas, Brasil tiene las suyas, México tiene. Creo que sí, tiene uno, creo que es. Hasta ahorita creo que voy a construir. Sí, perdón. Pero es que tiene un socio al lado, un vecino al lado, muy joven. Entonces ellos utilizan un de al lado, pero bueno, hay unos intereses allá políticos de ellos, que es una condición distinta a la de nosotros, pero son condiciones, chicos. Entonces cuando llegan esas horas, pero llegan a la nación, y la nación tiene universidades públicas y algunas privadas, porque aquí nuestro sistema es público-privado, más o menos 50 y 50. ¿Sí? Y entonces usted tiene un experimento, entonces dicen, de todas estas horas que tenemos, de tu proyecto les puedo asignar horas. Entonces, dependiendo del proyecto y el dinero que se tenga, pues a uno más que a otro. ¿Ya? Y así lo hacemos. Pero yo les digo algo, a veces se necesita para la Armada, para la Fuerza Aérea, o sea, algunas cosas son para algunas fábricas nacionales del Estado, de intereses nacionales, a esas cosas de los oleoductos, algunas cosas más o menos, así lo hacemos. Y en la forma que nosotros hacemos eso. Entonces las horas que compramos las repartimos entre los institutos, los ministerios y los grupos de investigación de las universidades del país. Pero te voy a decir una cosa, a veces pasa que nos sobra horas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se hacen los estudios, no se usan. Porque no hay tantos grupos y gente informada para que puedan ser interpretados. Y eso es un problema que tenemos. Pero cosas curiosas. Yo vi la estadística. Sí, yo la sé. Es el vicio de los niños. Pero se la recomiendo, y más ustedes que son ingenieros. Y yo les digo a ustedes, oiga, la otra vez estaba mirando el número de ingenieros por países. Y entonces me asombró. De Latinoamérica les puedo decir curiosidades. El que más ingenieros tiene, México. Ah, no, Brasil. Brasil. Y después, Argentina. no. Colombia. Sí, Colombia. Yo también me sé lo que no. ¿Cómo así? Colombia. Pero si Argentina uno esperaría, y tienen más dinero y como casi 2 veces el Producto Interno Bruto de nosotros. Y son casi la misma cantidad de personas, casi 50 y 50. Creo que tocamos unos otros milloncitos por encima de Argentina, pero ellos tienen mayor capacidad económica. Además, como país son como 3 veces Colombia, así que en modo de comparación, obviamente que su capacidad, si tienen toda esa riqueza, pues, no sé, 64, 65 millones de dólares.
¿sí? Toda la soya que tú quieras, etcétera, etcétera. Se queda todo el mar que hay hasta el frente, aunque los ingleses, bueno, ejemplo. Pero que tienen más riqueza, tienen más riqueza. Y uno esperaría que las universidades de ellos, que son mejores que las de nosotros, el promedio, porque la mayoría de ellos, los profesores sí se mandan a formar, o sea, lo forman a ellos, más lo mandan a fuera por obligación. Y cuando tienen una clase de profesor, allá es obligatorio ser profesor. Cambio ahorita es una condición de exigencia, sí o no. Entonces hay universidades públicas que tienen mucha gente con maestría y otros un poquito más y otros un poquito mejor. Eso no debería suceder. Para ser un profesor de planta, debes tener un doctorado. Debería, ¿no? Por ejemplo, Brasil es una política desde 2005. ¿Tú quieres ser profesor de la universidad? Tienes que ser doctor. No puedes hacer. Y los que no lo eran en ese momento tendrían un tiempo para que sean su doctorado. Si no, chao. Son políticas de Estado. Sí, se las tenemos que ir. Es que usted me cae bien con mi alumno, a él lo pongo. Eso no funciona, no puede seguir funcionando así, chicos. Eso no sirve, no sirve. Ah, y el egresado acá, pues entonces lo comentamos. La endogamia también es la plagada. Lo peor que hay en la academia. ¿Listos? ¿Entendidos? ¿Cómo funciona? Y aquí tienen sus números de iniciales. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos los índices de Miller, podemos tener la relación, entonces, para saber los distintos planos y también podemos averiguar las densidades de esos planos en ese volumen. Sí, ya te vi, ya voy, pero no puedo perder la idea. ¿Sí? Viendo la idea es que ya no me acuerdo de los distintos cristales. Entonces, uno, para resumir, ya para terminar, la difracción de rayos X nos sirve, uno, para identificar la estructura cristalina. ¿Sí? Dos, los elementos que componen esa estructura cristalina. Entonces, sabemos los elementos, tabla periódica, los elementos, la estructura cristalina. Pero, chicos, aquí viene la diferencia. Ya que voy a atender, por favor, planteamiento de contexto. Por ejemplo, nosotros tenemos equipos de rayos X varios. El más nuevecito que es un núcleo que tenemos allí, antes es X, y tiene que seguir funcionando, que está bien. Ahora, un equipo que se mantenga en vanguardia, más o menos dura 5 años. No es, puede durar 30 años o 50 años si tú lo cuidas, que no sirve para nada. Lo que sirve son los 5 a 7 primeros años, que son la información, el software, todo el sistema que tiene, que puede competir contra los otros países que publican ese trabajo. ¿Ya? Y ahí el problema. Segundo, cuando uno compra un equipo de eso, lo más importante después del equipo son la base de datos. Y es que cuando yo identifico un compuesto, ¿sí? Digo, es alúmina. Pero la alúmina de esa estructura la puedo tener por pensado, por rodillo, rolling, puedo hacerlo por simples, métodos para llegar ahí. Ustedes saben cómo son los de pesos. Pero hacemos todas las rutas sintéticas posibles para obtener ese compuesto. Entonces resulta que cuando sale el espectro, ¿sí? Una de las cosas que más nos da, ¿sí? Los rayos X en la base de datos que nos dice aluminio y nos presenta los artículos de frente de este espectro que son más parecidos a él y nos dice, hay 3. Uno logró esto, ellos dicen y lo reportan por un proceso de síntesis de frenzado, otro lo hizo por una difusión no sé qué término, otro por reacción química. Y entonces usted dice, yo lo hice por tal forma y mira, ese es el que me está funcionando. Entonces, ¿qué estamos ganando ahí también? El proceso por el cual son más información. La base de datos no nos la dan, es arreglada y toca parar. Nos dan una base de funcionamiento, por decir 50.000, no más, ¿sí? Pero sin mucha información de fondo. Si tú quieres pagar más, va a ser la asociación que reporta todos los, ¿sí? Los artículos y trabajos hay que pagar. Ese es lo que va. Claro, en las mismas condiciones de tipo, medidas y seguridades técnicas. Entonces, nos da mucha información, creo que sí, imagínense que es un semiconductor y uno quiere saber ese tipo de semiconductor, cuál fue el que utilizó. ¿Sí? Entonces, yo ya sé cuál
cuál es, pero además de eso sé cómo lo obtuvo. Entonces imagínense lo que ya está pasando. Pero la información tiene un precio. ¿Listos? Ah, sí. ¿Ya terminaron la idea? No, ahora sí tenía una pregunta acerca de lo del sueñito. O sea, no sería. Otra vez, por favor, despacio. Es que tenía una pregunta acerca de lo comercial de España con los comerciales con Colombia y. Ah, las oraciones, sí. ¿No sería mejor hacer las compras así como ha surgido en los últimos años? O sea, Francia tiene un mejor para la academia. Y yo creo que lo que pasa. Ni uno de los dos. O sea, no tiene mejores. No, ya te cuento. Nosotros no tenemos dependencia, pero que no nos interesa la dependencia como los franceses son conocidos por ser unos ratas económicas. No lo digo yo. Ya después del escándalo, por ejemplo, que pasa con los tres países del Sahel, ellos que están en el Sahara, Burkina Faso, los tres que están ahí, donde saca el uranio, y les puso una moneda franca. ¿Sí? Ajá, y tenían un descuento para ellos mismos. Y ellos, ahí quien se queda con el dinero. De Francia es una versión estadounidense chiquitita. Y Inglaterra lo mismo, pero más porquería. Alemania hace lo mismo y nos dice de buena gente, pero es más costoso porque es que son más finos. Y cuando uno lo sienta en un comité de esos, y es que acuérdense que es plata en la nación, de su mamá, de sus abuelos y todos los que no podemos en Colombia, el último pescador indígena que está allá es el dinero de nosotros. Y nos lo van a sacar. ¿Vale? Entonces, cuando uno está en ese comité, y va a pasar a ustedes, cuando están en un comité de esos, uno busca la mejor relación por bien para la nación. Ya estamos jodidos, ¿para qué no podemos más? ¿Que nos saquen dinero? Pues tenemos convenios con los países bien. ¿Ahorita a Colombia le beneficia, por ejemplo, estar en el BRIC? Es posible. ¿Por qué? Porque los beneficiarios de la derecha, ¿sí? Podemos exportar y darnos más independencia porque nosotros tenemos una dependencia comercial. A ver, el comercio entre Estados Unidos, que es el 27% de todo nuestro comercio exportador, y nuestro segundo socio, que es la Unión Europea, antes era eso, pero ya no, es la Unión Europea, es del 24%, es decir, sumados esos dos, es casi el 51% de nuestras exportaciones depende de los dos, y si no seguimos los lineamientos políticos de ellos, entonces nos compran o nos cobran. Brasil, para hacer eso, en 1990, y algo con Cardoso, tomó como política de la nación no negociar con la Unión Europea, Estados Unidos, sino lo mínimo, y comprometerse en una década a aumentar el mismo porcentaje comercial de estas dos regiones con África. Tenían más afinidad con ellos que con estos del norte. ¿Sí? Después Brasil se pegó el cabezazo, tiene una afinidad que hacer el BRIC y tiene una mayor afinidad con China. Ahorita es un mayor exportador. Se lo voy a poner en otra cifra. ¿Exporta Brasil a Estados Unidos? Sí. ¿Cuánto? El 1%. De hecho, dijeron que era el 0.5. Bueno, hace poquito Brasil dijo, no, el 0.5 se puede. Uno lo que escucha. Hay tantos técnicos que reportan todo el mundo, porque eso se sabe a nivel de la Organización Mundial de Comercio. ¿Sí? Solo es el 0.5% de su Producto Interno Bruto. Ah, Estados Unidos, pues no le ve. Me venga. Yo tampoco le veo. Usted quiere ser código, usted uno. Porque venden materia prima. Y a Estados Unidos les compra tecnología. Ah, pero software. No, porque por ejemplo ellos tienen por política que ninguna institución del Estado, o sea, pública, sea nacional, federal o de orden regional, puede utilizar software, ¿sí? Sino tiene que ser libre. ¿Vale? Libre. Entonces ellos utilizan, ¿sí?, los sistemas para construir todo el software, está basado en software libre. Ellos tienen una alta independencia en los sistemas. ¿Sí? Nosotros todo lo compramos de hecho, hasta después se llama, usted ya sabe, todo lo tenemos en casa, así se va a
Pero a ellos les interesa porque sea privatizado como no va. ¿Están ricos solo? Sí, yo no. Yo no quiero una independencia contra el sistema. Ah, no sabía. Pero es que esa política no fue ayer ni hace 20 años. Fue en 1990. Se tomó una independencia política sobre el consumo, insumo, hasta lo que es el sistema de sacrificio y ETS. Utiliza, sí, pero pagan a Rusia, pagan a China, pero desde China dicen cada vez más de esas vainas que son los ingenieros electrónicos. Pero para que tienen ustedes que, para contestarle a la compañera que estaba contando, es que eso, cuando uno está bien, ustedes tocan y cuando sepan que entonces si estamos ahí dentro, tenemos que gastar de la mejor manera. Y nosotros tenemos que adquirir porque en vez de perder una realidad con nuestros vecinos, que a nuestro segundo bloque comercial, que ustedes quieren pagar, si ustedes son comunistas y solo comen sal por la mañana, hagan ustedes. Nosotros desde que nos compran, nos cae usted bien. Pero busco ustedes, ya lo compran ustedes, están dentro de aquí. Uno recomienda más corruptos que he tenido en este país, fue el del emisario de Cancún, el de Tupac. Bueno, porque es que es inglés, pero no es muy amigo. Pero Tupac era un tipo, hay una frase ahí, por ejemplo, cuando hubo escuchó un caso de un ministro que dijo, lo sacaron, y él fue de la famosa frase, no, cuando se enteraron de lo que estaban robando, digo, la corrupción en sus justas proporciones, es una frase de por ejemplo. Ese es el señor Tupac. No me creen, tal vez está ahí, está en la base de la historia. Ojalá lo haga, pero él tuvo un caso también que me mucho, y fue el embajador de China. Bueno, China, ¿sí? La mesa de, ¿cómo se llama? De defensa, el comité de seguridad de la ONU. Y quería ser permanente, a ver si aquí tiene una votación. Entonces China mandó a todos sus embajadores en todas partes del mundo. Colombia siempre hemos sido mucho por ser muy godos, como Argentina, una godorria aquí y toda la mundo. No lo digo yo, pero la historia, chicos, es la historia, no se ofendan. Usted de izquierda o de derecha, a mí no me importa. Estoy hablando de datos que usted puede incorporar. Cuando el embajador de China llegó y negoció al señor Tupac, pidió sí que mire que nosotros, por la libertad del mundo, la equivalencia política, para que haya más diversificación y no dependamos de uno y todo, y después de una hora, el turno y pues va a hablar. Bueno, es que la verdad, él no estaba en el suyo de acá. Él ni siquiera había nacido, estoy hablando como el 85. Porque no sé si su papá se conocía. Bueno, ya está estudiando y todo. Y lo dato curioso es que él le dijo que si los apoyaba. Entonces tu padre dijo, nosotros solo vendemos café. Y ahí termina. Embajador chino. Porque Colombia siempre había pedido vender café en otras partes. Pero aquí nos busca café, es una cosa que es de lujo. Café es un lujo. No sabéis, es un lujo. No es un básico. Básico es, por ejemplo, comprar gasolina, comprar alimentos. Pero puedes vivir sin café. Una vida aburrida, sí, pero sí puedes. ¿Ya? Eso es por eso que hacerlo. Y además, es un café que es gourmet, es costo superior porque es un café aromático, más dulce, no sé qué, ya lo entenderán cuando ustedes toquen otros cafés como el de Vietnam o el de África y uno dice ¡esta mierda! Pero también me pasó. Entonces uno dice, ¿quiere café con sí, pero vale tanto tipo? Entonces uno va al supermercado y uno dice, un cafecito que yo, cuando ve el precio, entonces uno dice, ya. Colombia siempre había soñado con vender café a China.
A la semana siguiente, el embajador chino pidió cita de nuevo con el presidente de Colombia. Y ahí Nicky dijo, oiga, está muy interesante comprar este café. Y el otro dijo, oye, nos vamos entendiendo. Y ahí, ¿qué pasó? China está entre los 5. Colombia votó por qué interesa, chicos. ¿Sí? Dejen de soñar. Debe ser nuestra política. Y debe ser así. Ese dinerito que le digan a nuestros campesinos y le mejoramos la calidad de vida, pero también varias cosas. Bueno, no sé si ustedes quieren también que hagamos un bueno, como ustedes quieren, pero entren ya. Entre menos dependientes somos. Esa es la lógica de este asunto. Cuando yo les decía, una empresa produce dinero, no produce puestos, no produce intereses, no produce cultura, no, primero produce dinero, después remata. Y lo demás se hace para producir dinero, porque usted interesa tener esa posición de cultura, la galleta, lo que quiera, porque usted produce dinero. ¿Listos? ¿Entendido? Entonces somos altamente dependientes de eso. Y aquí tenemos equipos, así, tenemos en todas las sedes de la universidad tiene su equipo de X. Tenemos de potente, sí, etc. Son buenos, pueden ser mejores. Nuestros institutos, muchos tienen sus equipos. O sea, ¿de qué orden está hablando usted? ¿Cuántos milloncitos son? A ver, unos 500 milloncitos, pero se puede mejorar. ¿Ya? Y 500 milloncitos no los tiene todo el mundo, ni públicas ni privadas. ¿Ya? Tener ese tipo de equipos y mantenerlos y tener un personal ahí y profesores que sepan y hacer eso, es costoso. A veces lo más costoso es mantenerlo. ¿Ya? Entonces, ¿está claro? Entonces tenemos equipos de producción y podemos hacer eso. ¿Listos? Bueno, con esto quiero decir que con los rayos X podemos determinar todas las estructuras cristalinas que hemos visto y determinar además quién está ahí. ¿Quién está ahí y cuánto está ahí? Inclusive los estudios de hoy en día me pueden decir si ese metal está como aluminio 2, aluminio 3 o aluminio 0. O sea, me puede decir su estado de oxidación, me puede decir un montón de información. Todo eso nos puede dar, chicas y chicos. ¿Me siguen? Impresión de que es muy valioso, especialmente para la gente que se dedica a hacer materiales en la industria de los semiconductores y cositas electrónicas. Yo puedo pagar dinero, sí, pero además no es el único. Quiero decirle que hay más institutos. El Copiador tiene, Caminas tiene. Antes teníamos más institutos, puedo decirles que cuando llegó la apertura del presidente Gaviria, entonces se cerraron. ¿Cuánto, profe? Era un numerito, más o menos unos 200 institutos. Eso hace que quedamos cada vez capaces de ser más pobres y seamos más dependientes. ¿Vale? Sigan sin votar. Recuerden, las cosas no cambian. Si usted hace lo mismo, pues todas las veces es lo mismo. Si usted no vota, pues es igual. ¿Sí? Pero es que yo me siento que me estafado. ¿Usted cree que yo qué? Eso no va tratando de hacer, que la persona se las. Y no, es corrupta, no. Y que sea lo mejor para el país. ¿Me voy a entender? Allá su conciencia con eso. ¡Listo! Con eso doy terminado. Espero que no me vea la verdad, me va a ser minutos. Empezamos el tema nuevo. ¿Sí? Y es aquí que es interesante lo que ustedes van a romper el chip. Todo lo que vimos hasta hoy era perfecto. Sí, era bonito, era ideal, era un universo, era un Edén, ¿sí? Era como el Edén que ustedes quieran. Su mundo perfecto. Mi mundo perfecto ustedes no están. Yo estoy ahí, está mi esposa, están mis hijos adorados, no están mis compañeros de trabajo. El mundo perfecto, ¿sí? Y voy al supermercado y siempre tengo para comprar y hago el plato que quiera y si hoy quiero ir, yo me lo imagino así, ¿no? Mi mundo perfecto, ¿cierto? Pero el mundo es así. No,
mundo es una porquería, es y será una. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que normalmente todo eso que vimos era perfecto, todas las mismas bolitas, el mismo tamaño, o todas eran lo mismo. Entonces podemos hacer todas esas cosas. Y la realidad es que eso no pasa en el mundo real. En el mundo real, no hay algo puro. Piensen en algo puro, yo les digo. Díganme algo puro. Algo que ustedes crean que sea muy puro. El hierro. El futuro del hierro está con peligro. Porque como es el elemento que más consumimos, es el que más reciclamos. Y uno de los problemas que tenemos el hierro es que siempre estamos haciendo aleaciones. Entonces, cuando las metemos, estamos metiendo las aleaciones que teníamos con el hierro del otro y se está mezclando la mezcla. Y uno recuerda, por ejemplo, para algunos procesos como el hierro de los que tenía, por ejemplo, cobre, no está bien. Y estamos teniendo un problema por eso. Por eso seguimos escapando y sacando hierro. Sigan. El diamante. Diamante, no. Por favor, saquen su celular. Vamos. Hemos dicho que había diamantes. Ustedes hacen, ¿listos? Busquen en buscar. Bueno, yo les digo que van a buscar diamantes de colores o colores, diamantes de colores. Y ponen imagen. La voy a hacer es uno por acá, me sacó uno más bonito. Sacó toda una gama de colores, una carita X, me acuerdo. No, pero ahí no mejor todavía. No, hay más colorcitos, diamantes. Bueno, vale. Pero hay de colores amarillos y otros. O sea, ¿sí? Ay, no, está muy pobre, muy chichi. Venga a ver. Diamantes de distintos colores, pues sí. Pero es muy parecido. Pero este es más complejo que este. Y hay esos mismos en tonalidades más oscuras y más claras de los diamantes. ¿Sí? Y eso hace que, ese que es blanco transparente y ese sí, pero es el más costoso. El diamante más costoso, póngale el diamante negro. Búsquelo. Vamos, busquen un diamante negro. De hecho, hay dos diamantes negros que valen un producto interno bruto también. No, pero es una broma, es una satisfacción. Que son muy costosos. ¿Sí? ¿Gracias acá? Bueno, diamante negro. Muestra, sí, pero no lo muestra. Este está el vino. Este chino, a ver, ¿cómo se llama? Miren esta belleza. De todos los diamantes, el más costoso es el diamante negro. Es el más difícil de conseguir, el más difícil de tallar, pero el más espectacular. Dios. Dicen que los brillos cuando lo ponen así, de un diamante negro, los haces que son en incandescencia, se llama ¿sí? Es espectacular. Le llama uno los ojos, no, le llama la atención por las tonalidades y los brillos que da. ¿Sí? Es algo especial. Bueno, para ustedes lleguen a tener, tienen. Porque eso quiere decir que tiene mucha plata. ¿Cuáles se me invitan a almorzar? El profesorcito lo hizo con mucho cariño, los joditos para que aprendieran. Como tu papá, te tuvo que hacer, les tuvo cariño. Como el médico, cuando te chusa, pero para que te ríes. Excelente. Bueno, no le digan eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué existen diamantes de distintos colores? Las impurezas, chicos. Y fíjense que puede existir un azul y hay estos celestes como oscuros. Depende de la cantidad de impureza. ¿Sí? Hay unos que son muy sutiles. Por ejemplo, algunos materiales como el germanio con una pequeña cantidad de presencia de oro. ¿Sí? A ver, una cifra. Dígame, solo un número. ¿Puedes pegar cuánto cifra le vamos a colocar? 1 por 10 a la menos 18. ¿Les parece mucho?
1 por 10 a la menos 18, 0,17001. Esa es la cantidad de caos. Un suspiro, ¿no? Y eso hace que el permanente se comporte como un semiconductor. ¿Seguro con esa cantidad, profe? Sí, muchos de los semiconductores, de los elementos que se comportan de una manera, hay algunos elementos de la tabla periódica que se comportan como semiconductores. Es porque las pequeñísimas trazas, pero es que una traza no es eso. Tengo que explicarte que es una traza. 1 por 10 a la menos 6 molar. Una ultratraza es 1 por 10 a la menos 9 molar. Uy, profe, pero usted es más pequeño que eso. Sí, hacen que tengan un comportamiento natural de semiconductor. Bueno, tengo que explicarlo de otra manera. Lo que pasa es, por ejemplo, el níquel. El nivel de pureza del níquel no cumple la regla de los 6,0, los 6,9, perdón. Disculpe. ¿Qué es eso la regla de los 9? Pues un nivel de pureza conceptual. Si el níquel, lo más puro que tú puedas conseguir, es del orden de. Pero hay otros elementos que se pueden conseguir, inclusive un poquito más, pero normalmente en este lado de los 6 más. Cuando estamos ahí, conseguimos casi puros. Pero si tú calculas ese 1 por 10 a la menos 4, de acá, si una millonésima de gramo, ¿sí? Lo calculas y lo calculas en átomo, vas a encontrar que son unos cuantos miles, ¿sí? De millones de átomos de átomos. Cuando uno trabaja los números en esa escala, uno pierde la proporción, ¿sí? No tiene el concepto de magnitud, ¿sí? Como cuando un astrónomo hace sus cálculos, los mismos los químicos, esa gente que trabaja con cifras muy grandes son muy pequeñitas, pero son cifras grandes, uno no puede ver la escala o la proporción de eso. Uno trata de adjudicarle comportamientos macro, ¿sí? Para poder ver ese comportamiento. En el caso de ustedes, los elementos de ciertos elementos con esas impurezas a esas pequeñísimas cantidades hacen que tengan las propiedades más interesantes. De hecho, un químico llamado Josh Pimentel es muy famoso, tiene una química general de la Universidad de California y tiene un informe que se llama el informe Pimentel. Ese sí es un informe muy importante a nivel global, porque en los años 70 el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Energía, no sé qué, allá no es ministerio, ya es como secretaría, no recuerdo cómo es. Aquí son ministerios, el Ministerio de Energía, allá es la Secretaría de la regional para ellos, no me acuerdo cómo es. Mandó a hacer un informe y fue dirigido ese informe por ese químico. Y él pudo demostrar algo sobre los combustibles, algo que llama el cuello de botella de los combustibles. ¿Y qué pasa? Pues como los combustibles se han acabado, podemos sembrar otros que podamos hacer, procesarlos y sacarlos, o sea, los famosos biocombustibles, por ejemplo, el etanol. ¿Sí? Entonces, Pimentel demostró en ese informe que es inviable. Porque para consumir, por ejemplo, el consumo de ese tiempo, de un año, de Estados Unidos, tendríamos que sembrar 2 tierras. Solo para Estados Unidos. Por eso es importante. Y ese informe se puede conseguir y está colgado también. Por eso es la Secretaría de Energía, no sé qué, Comisión de Energía, no sé qué. Ahí está en inglés, pero ¿qué vas a hacer? Dale, pues. Está en inglés. ¿Sí? Pero ahí está el informe. Pero hay un resumen, sí, hay un informe, un resumen del informe Pimentel, y ese que utiliza la gente, los profesores de física, esa gente para hacer, de hablar de esas inviabilidades de la energía. ¿Vale? ¿Me siguen? Como ven, entonces las impurezas son lo más interesante, pero yo Pimentel, que me interesa hablar de él, él decía que lo más interesante en la química no eran los elementos puros, sino los elementos impuros. Sí, como nosotros que somos mestizos, que somos nuestros antepasados, nuestros americanos, algo un poquito de español, lo de la parte afro, todos tenemos un poquito más o menos, depende de la estadística de que nos hemos ido mezclando con el tiempo, esto se volverá más homogéneo. Pero nosotros es eso, los colombianos somos más o menos eso, ese mestizaje, esa mezcla, eso somos nosotros.
y eso nos hace una cualidad. Así pasa con la tabla periódica. Algunos de esos elementos son muy interesantes por la mezcla y presentan propiedades únicas. Para otros es imperfecciones, claro, para aquellos que les gusta la pureza y cristales y cosas y señales únicas, pues vale, ¿sí? Porque pueden hacer más fácil a calcular los modelos, pero cuando tienes 1, 2 o 3 otros elementos puestos, calcular las propiedades se vuelven jodido porque es muy difícil predecir, entonces para eso no les va a buscar. Pero para los demás, nosotros, los terrícolas, tener mezclas ser lo más común. Entonces, este capítulo que vamos a ver es las imperfecciones de los materiales, entre comillas, porque vamos a tener varios diamantes únicos, ¿sí? Para la industria electrónica, para los semiconductores, ¿sí? Para las propiedades ópticas, etcétera, que vamos a ver, ¿sí? Bueno, para empezar este tema, debemos empezar a pensar qué es una solución. En este caso, una solución a nivel atómico molecular, ¿sí? Es esto, es una mezcla estadística homogénea. Me tengo que explicar. Yo puedo tener 5A y un B, ¿sí? Y esa es una solución. Entonces yo lo puedo colocar acá. En cada cuadrito de estos 100 esos cuadritos que tiene el tablero, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, listo. Y ahora voy a coger un azulito. Listo. Entonces fíjense que ahora el azul lo voy a poner así, aquí lo voy a poner, aquí, recuerden que está un cuadradito, aquí y aquí. ¿Sí lo notan? Todos mantienen la relación 4-1. Desde el punto de vista estadístico, todos mantienen un reparto y luego son homogéneos. Pero desde el punto de vista estructural, si no te cada uno tiene ese 4 un poco diferente, ese quinto punto está distinto. Entonces, el concepto de homogeneidad es un poco ambiguo y tenemos que discutir. ¿Vale? Pero en principio, estadístico para nosotros es el mismo reparto. Entonces tenemos 4 y esas unitas que nos ven si se notan a ustedes los atrás. Pero si invitan un caballero adelante, les doy. Entonces, este está aquí, este está aquí, este está aquí. Pero cuidado que no se solapa. Es decir, son distintos. Pero estadísticamente son homogéneos. El concepto de homogeneidad es relativo, ¿vale? Volvamos atrás. Cuando tengo una mezcla, en este caso molecular, cojo agua y alcohol y lo puedo mezclar. ¿Sí? Y los mezclo, los voy a quitar y uno se imagina que es una mezcla pero homogénea, es decir, es un reparto estadístico. ¿Sí? En el cual uno piensa que todos están en ese volumen igualmente repartido. ¿Sí? Eso es lo que llamamos homogeneidad, porque es un reparto estadístico. Entonces, ¿qué es una solución? Es una dispersión a nivel atómico o molecular. Pero que nos corra el aire un poquito. Estamos que no. ¿Listo? ¿Qué es una solución? Dispersión a nivel atómico molecular. Para que nos corra el aire. Ah, no, me molesta. Total que no hagamos. Saca el pico. Listo, es un reparto a nivel atómico molecular. ¿Qué es una solución? Dispersión. Pero no sé si es por ejemplo es una dispersión a nivel atómico molecular. Si es más o es menos, no es solución. Para que sea solución es una dispersión a nivel atómico molecular. ¿Y qué nos está diciendo eso? Que las interacciones del sorbete, o sea, la fase continua, ¿sí? Con respecto al soluto, o sea, la fase discontinua, que es esencial. ¿Sí? Esas son, sus energías no son de enlace primario o químico, ¿sí? Son interacciones secundarias. ¿Sí? Entonces estamos hablando de energías más pequeñitas, ¿sí? Energías más pequeñas, chicos. ¿Listo? ¿Me siguen? Entonces, una solución es una dispersión a nivel atómico molecular, o sea, son las interacciones que se dan a nivel átomo-átomo o átomo-molécula o molécula-molécula. ¿Vale? Las interacciones. ¿Qué es una solución líquida? A ver.
cambiar, no, tienen que solventar. A ver. Sí, con la definición, pero no, ya se la sabe porque es muy chiquita. Pero no para mí, tiene que decir a todo el mundo. Es una dispersión a nivel atómico y molecular en el estado líquido. Listo, para aquí. Es una solución sólida. La dispersión en una solución a nivel atómico. No, que es una solución sólida. Voy a organizar. Piénsalo con un método. Que es una dispersión a nivel atómico molecular entre Estados Unidos. Estados Unidos. Oiga, profe, entonces las soluciones pueden estar así. Hay soluciones gaseosas, sí y no. Tengo que explicar. Mira, normalmente ustedes les hablan de soluciones líquidas o soluciones sólidas. No les hablan de soluciones gaseosas porque se supone que la microproteicnoidad no existe. ¿Sí? Pero eso no es cierto porque resulta que hay algunos gases que sí pueden tener soluciones. Pero son algunos de los millones de soluciones posibles que podemos tener. Hay algunos casos que me tengo que explicar. Por ejemplo, los óxidos de uranio, ¿sí? Cuando están ahí, se han hecho, por ejemplo, para tenerlos gaseosos, para poderlos guardar. El uranio es un problema porque no se puede guardar como metal. Puede conseguir masa crítica y además la radiación se suma. Entonces nos jodemos, puede explotar, inestabiliza, o sea, hay un problema. Entonces se guarda generalmente el uranio, que ya se ha enriquecido, se guarda como óxido de uranio y es un gas. Pero como es un gas de alta densidad, cuando se coloca en depósito, ¿sí? Él tiene que asentarse, ¿sí? Pues alta densidad. Y entonces, sí señor, se organiza. Pero normalmente los gases son desordenados. Sí, ese no. ¿Sí? Y eso fue un caso que cuando lo vieron, quedó todo el mundo, oh, y este, un caso especial, y listo. Pero los demás, sí, sigamos pensando así, pero resulta que hay algunos, ¿vale? Normalmente, entonces, las soluciones, sí, son solo soluciones sólidas y soluciones líquidas. Una solución es una dispersión a nivel atómico molecular. Si hablan de, dependiendo si es líquido, entonces ponen estado líquido o estado sólido. ¿Cuál nos interesa a nosotros? Sólido. Somos ingenieros de la parte de sólidos, nos interesa. ¿Alguien quería preguntar algo por aquí, pero vi que levantó la mano? Sí. En una solución, los elementos o moléculas hacen reacción o solo se No, no hacen reacción, no pueden estar reaccionando. Fíjense que ahí pensamos que la inercia es otra. Me lo voy a explicar de esa manera para ayudarte a esa pregunta. Es que él me pregunta, cuando tenemos solución, ahí esos átomos o moléculas dispersas tienen reacción química. Con respecto al solvente, no. Hay una inercia. ¿Cómo lo vamos a ver? Voy a coger el siguiente ejemplo. Agua. Van a llegar a su casa, usted dice, voy a hacer un experimento. Y con un vaso de agua. Y usted, en su dinerito se coge un kilo de azúcar o de sal. Y entonces coge una cuchara y coge y la coloca ahí dentro del vaso de agua y la quita si quiere un poco. Y la deja ahí. Acaba de hacer usted una solución. O es que desapareció el azúcar o desapareció el sal. No desapareció. De hecho, usted puede evaporar con mucho cuidado, ¿sí? Y sacar la sal aparte y condensar el agua aparte. También puede hacer con azúcar, sí, pero la temperatura no puede ser tan alta porque puede oxidarse y quedarse. Sí, pero pues también separar. Entonces no hay una reacción. Está disperso, pero entre el solvente y quien está desoluto, o sea, la fase continua, que es el agua, y la fase discontinua, que en este caso es o la sal o el azúcar, no hay reacción. La solución implica, o sea, que sea una solución implica que se puedan separar. Se puede separar, claro, por técnicas físicas o químicas. El proceso de sintetización también puede tener parte de solución. ¿O no tiene? Esa es otra cosa. Una cosa es solución, que es un estado de la materia, la organización de la materia, y otra cosa es un proceso. En un proceso podemos llegar a una solución o un proceso que nos permite eso. La sintetización es un proceso. ¿Sí? Como lo que pasa es que uno no está tan acostumbrado, pues a un ingeniero que trabaja en esos temas, es normal, es un proceso. Pero para otro que no es el día a día, para nosotros es como algo suelto.
pero es un proceso. ¿Sí? La sintetización es un proceso, ¿vale? Para obtener una solución, porque el estado sólido. ¿Sí? Y podemos hacerlo, y después vamos a ver que sí. Y entonces, algún ejemplo de una solución sólida. Ya voy, allá voy. No, sí, pero es que él es un chico muy querido. Vamos a ver. Yo aquí tengo una solución sólida. ¿Sí? ¿Qué es eso? La fase continua era el níquel. Pero ahora voy a quitar otro elemento de níquel y pongo un átomo de todo. ¿Sí? Ustedes saben, cobre está disperso en níquel. Lo más común que ustedes conocen en metal es ¿cuál es? El acero. ¿Sí? ¿Alguien me ha preguntado acá? ¿Cómo uno hace para reconocer la fase continua? La fase continua generalmente era mayoritaria. Generalmente mayoritaria. Pero resulta que en química a veces ocurren soluciones donde la fase menor de composición es la fase continua, que es la predominante. ¿Cómo, profe? Porque las propiedades de tal están determinadas por la menor y no por la mayor. Normalmente la cantidad se manda. ¿Sí? La que tiene la fuerza y dice, aquí mando yo porque puse más peso. ¿Sí? Pero resulta que hay unos casos pequeños, ¿sí? En la naturaleza, donde la composición, pero en algunos casos sí llega a ocurrir que la composición de la fase continua a veces se limita incluso en algunos casos. ¿Sí? Entonces se dice que es la fase continua porque las propiedades del conjunto, las que gobiernan, son las de la fase mayoritaria. Puede ser, por ejemplo, como propiedades como polaridad, como propiedades de capacidad calorífica, o etc. Entonces, esas propiedades a veces dictan que ese elemento es tan fuerte en sus interacciones que se predomina. Pero son casos excepcionales. O sea, quiero decir que sí existen, pero uno en un millón, pero cierto. Y sí se utiliza mucho. Por lo menos en química y en física, cada vez se utilizan para algunas cositas. Más adelante vamos a hablar de muchas cosas. ¿Listo? Fíjense que aquí entonces, esto es lo que llamamos una solución sólida, pero como es un elemento que está reemplazando al otro, entonces lo sustituye. Entonces se llama una solución sólida sustitutiva. ¿Listo? ¿Me siguen, chicos? O sea, pero ahí lo sustituye, digamos, como en el ordenamiento del... Sí. Digamos, tengo acá, lo que pasa es que hay uno que se entra desordenado, pero digamos tengo un cubito, una estructura cúbica. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo voy a sustituir en ese cubo. Entonces quito este y pongo el doble. Ahí está. Lo reemplacé en ese cubo. Entonces, quito un elemento y lo pongo el otro. Ah, pero ¿cómo lo hago? Bueno, en la vida real lo que haces es que calientas, se funde, lo mezclas, deja que se enfríe y queda ahí. ¿Sí? Porque puede pasar, como pasa algunas veces con agua y aceite. Tú puedes mezclarlo caliente, lo agitas, pero que no ve que está bien y se separa. Entonces, para que haga solución, significa que, pues claro, tenemos que llevarla en ácido sólido, lo llamamos generalmente estado líquido o vapor, pero normalmente líquido. ¿Sí? Luego mezclamos, se deja enfriar, se solidifica, pero la dispersión que se tenía, ese concepto de homogeneidad, se mantiene, no se separa. Y aunque está en estado sólido, está igual como puede haber de dispersión líquida. Profe, puede haber dispersiones parciales o completas. Sí, esta se ve completa, o sea, me pones, bueno. En este caso, el agua de alcohol, el autor lo coloca con ejemplo, ya voy. Tú puedes tener, por ejemplo, 95% de alcohol y 5% de agua se mezclan. 95% de agua y 5% se mezclan. 50-50 son misiles en cualquier proporción. Entonces hacen solución en cualquier proporción. Es líquido, pero el sólido también pasa lo mismo. Puedes tener 1% de oro con plata, se mezclan. 95 de plata y 1,5% se mezclan. 50 y 50 se mezclan. Cambia y otros que no. ¿Sí? Pero no hay proporción. Entonces, para hacer una solución, tiene que ser 100% visible allá y después acá. ¿Esa dispersión tiene algún orden o es aleatoria? Ya vamos a ver. Porque, claro, hay soluciones como son estructuras cristalinas que son ordenadas y desordenadas. Ya vamos a ver un caso. Ese concepto invisible Invisible es como el agua y el aceite.
Cuando pongo agua y alcohol son 100% miscibles, se mezclan. Inmiscible es como el agua y el aceite, no se mezclan. Profe, pero puede haber un poquito, entonces es una solución parcial. ¿Qué quiere decir? Un poquitico. Entonces yo puedo tener algunos aceites, como algunos tienen una estructura, sus funciones químicas, cuando están con el agua se disocia un poquito, entonces se ioniza, entonces se va para el agua. Pero solo un poquito. ¿Cuánto, profe? Depende. Hay unos que es mucho, hay otros que es poco. Digamos, hay unos que es 2%. La mayoría de las soluciones que son bien simples así, la mayoría son parciales, son como el 5%, el 2%, la mayoría. Fíjate lo que estoy diciendo. 100% miscibles no hay, son significativas, pero no es el orden del día, no es la principal. Lo normal, chicos, es una solución parcial, pero para que lo tengan en mente, ¿vale? Pero lleven la idea de que son 100% miscibles. ¿Sí? ¿Listo? ¿Quién me ha dado pregunta? Uno, dos, sí, faltó alguien por aquí. Mira que estaba. ¿Quién le llegó? Si es que no quiere preguntar. No es porque yo no quiera, chicos. Para no perder la idea. Listo. Alguien me preguntaba, profe, ¿pueden ser ordenadas o desordenadas? Mira, en este caso tenemos oro con cobre. Este caso es el siguiente. Una de oro con 3 de cobre. Esto es. ¿Sí? Miren la celda unidad, es la que tienen aquí. Es cúbica central en las caras. ¿Sí? Cuando está en temperaturas ambiente hasta 390, es una solución ordenada, sustitutiva. Es decir, el oro normalmente está cúbico centrado en las caras y el cobre también. Pero resulta que cuando las mezclamos, el cobre se va a las caras y en las aristas o esquinas está el oro. Oro en las esquinas, cobre en las caras. Entonces fíjense que cada uno tiene un sitio. Entonces es una solución ordenada. ¿Sí? Porque no es cualquier el reparto, siempre se va así. Profe, y si yo lo caliento por encima de 390 pasa esto. Es decir, que el cobre y el oro pueden utilizar cualquier estructura, cualquier posición, pero por encima de 390. Por debajo siempre estaban así. ¿Sí? Una emulsión implica una emulsión es distinta. Eso no es una solución. Una solución es una dispersión a nivel atómico. Una emulsión no hay dispersión a nivel atómico o molecular. Y una emulsión es una estructura, una solución metaestable o una condición metaestable, es decir, que con un poco de cambiar. El ejemplo más común que usted puede tener es la leche, que es una emulsión, que es la dispersión de un líquido en otro líquido, pero no a nivel atómico o molecular, sino a nivel de glóbulos. Entonces tú lo miras en un circulito chiquito, si tú quieres ampliar esos son glóbulos de grasa láctea. Otro ejemplo, la sangre. Es que a mí se me ve el sistema eléctrico, entonces se puede ver ¿sí? Y ahí va la sangre. Bueno, la sangre es un sistema heterogéneo. ¿Qué quiero decir? Hay suspensión y hay emulsión. Una suspensión es la dispersión de un sólido en un líquido, pero no a nivel atómico como la partícula chiquita de sólido. Y también hay líquido y líquido. ¿Sí? Entonces hay grasas. Nosotros tenemos grasas, se nos conviene, así. ¿Sí? Pero hay más, porque con esa limpiamos todo el cuerpo. Entonces, es un sistema heterogéneo. Pero normalmente, cuando estamos hablando de una solución, es una dispersión solamente a nivel atómico. Si la molécula se asocia, ya no es molécula, fíjese, como molécula, sino una asociación. ¿Sí? Y depende, si esa está en estado sólido o líquido, entonces será una emulsión o una suspensión. ¿Sí? Entonces, cuando es emulsión se llaman glóbulos. Cuando es sólido se llaman partículas. Cuando es en spray, porque es un líquido en gas, entonces hay sprays secos y húmedos. Entonces hay polvo disperso en aire, en gas. ¿Sí? Es el que ustedes utilizan, por ejemplo, a los desodorantes de spray ahora son secos. Los antiguos eran líquidos. Era un líquido puesto en líquido. Y lo que pasa es que ya los utilizan porque generalmente los líquidos traían alcohol o funciones del grupo alcohol, y eso quemaba la gente aquí, que había, y además manchaba la ropa, la famosa mancha amarilla, porque se mezcla con la grasa, entonces se va marcando la ropa, y entonces la fija, porque sirve como movimiento, fija esa grasa tuya con la camisa y después
no le saca a nadie eso, aunque sea la favorita tuya. Tienes que colocarse con un saquito y seguro. ¿Sí? La cosa es que, por ejemplo, existen secas, entonces ahí a los sprays secos. Las de las pinturas de los grafitis, esos que colocan, sí. Sí. ¿Tiene algún beneficio? Porque la pobreza y por las caras y cosas. No, es otra cosa. Ejemplos. Ustedes saben que nuestros antepasados, todos aquí, aunque no les guste a algunos, tenemos nuestra parte indígena. Sí, somos mestizos, aunque no les guste a algunos. Y nosotros, dentro de nuestros antepasados de la región, hay una que brilló por la genialidad. Son los quimbayas. Son como la región cafetera, como de Armenia y esa parte. Y ellos qué hicieron, ¿sí saben qué es un poporo? Sí. ¿No? ¿Qué, profe? Poporo. Billete de 20.000, bueno, de 2.000. La figurita sí. Ese sí que está, ya les voy a explicar. Si saben que magia, no hay nada malo. Ustedes son muy rebeldes. Bueno, más o menos, y tiene unas bolitas acá. Sí, y aquí tiene como un cordoncito, todo donadito, ¿no? Pero es el oro. Pero es cualquier oro. Un segundo, voy a cerrar aquí porque no falta. Vienen acá los del siguiente laboratorio, siempre digo ahí. Sí. Chicos, mambiar es una costumbre de nuestros antepasados en la región andina. Porque también hay los taironas y los que viven en la región de hay otra población indígena. ¿En la sierra? No, ahí ya están en el desierto. ¿En la sierra? Sí, en la sierra. Los toros, bueno. Si han visto que ellos andan con algo aquí y más claro y haciendo sí. Eso se llama mambiar. Pero eso lo hacen desde Chile hasta Colombia. Nuestros antepasados cogían, porque cuando uno está a la altura, le falta oxígeno, entonces uno no puede hacer lo mismo, se cansa más rápido. De hecho, una de las cosas que ustedes van a notar cuando empieza a faltar oxígeno es que usted se pone más irritable y más agresivo. Es una defensa del sistema. Sí, eso es normal. Sí, la gente que está dando la leche, por eso yo sabía que caía por mi lado. Pero no importa. La cosa es que aquí nuestros antepasados, para poder hacer el mismo trabajo que se hace a nivel del mar, no es lo mismo, falta oxígeno. Y sin oxígeno, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué descubrieron ellos? Que algunas hojitas especiales tú les podías sacar unas sustancias. ¿Sí? Y entonces tú te las ponías en las encías. Entonces hacías un vástago con un poquito de algodón y cogías algunas hojitas de una marca que se llama coca y entonces ponías dentro de las sustancias. ¿Sí? Cascador, son carbonatos. Entonces el carbonato, cuando se coloca en el líquido de esas hojitas, se puede extraer un alcaloide. Ese alcaloide es medio básico. Entonces saca y ese se lo mete aquí en las encías y un poquito en la lengua. Eso es muy bien. Y te da pequeñísimas cantidades y resulta que la coca tiene una cosa interesante, no permite tener esa fatiga. Compensa la fatiga porque hay oxígeno. Claro, hecho de la manera de los antepasados, pues está sano, ¿no? Y te lo concentras es una raya y te está dando una cabeza. No es y viene del norte. Porque además eso cuesta mucho. Nosotros no somos tan ricos. Bueno, le cuento lo más rico. ¿Cuánto nos queda todavía? ¿Como media hora? 5 minutos para terminar la idea. Vamos a terminar esta idea. ¿A dónde van, profe? ¿A dónde van? Pues resulta que los quimbayas eran unos magos para la metalurgia. Ojo, porque todavía esto va potenciando. No se sabe cómo lo hacían. Pero hacían los poporos. Claro, normalmente uno mambea en la calle. Pero si ustedes ven es un totumo. ¿Sí? No se trabaja. Sí, y pones ahí las hojitas y vas ayudando. Pero para los ritos religiosos utilizaban el poporo en oro. Y lo más bonito de esto es que tenían oros de distintos colores. Oro verde, oro rosado,
rojito, uno azul. Hoy en día se sabe, porque es muy fácil coger los X, qué elemento le colocaban. ¿Sí? Lo que no se sabe es cómo lo hacen. La foto del popó ese que ustedes ven aquí, ¿qué se colocó? En el Museo de América de Madrid. Porque cuando cumplimos 100 años, el imbécil que estaba el presidente hizo una almacén de 104 piezas a nuestra ¿cómo se llama? Bueno, a España. Para mejorar las relaciones que mantenemos y esas cosas. Bueno, hemos pedido porque resulta que las cosas antropológicas no se pueden ni regalar ni vender porque pertenecen a una nación o pueblo. Es una política. Pero si tú vas al Museo del Oro, vas a encontrar a la entrada de ciertas zonas del oro unas componentes de, obviamente, oro, otro metal y otro metal. Pero puede llamar metal 2, metal 1. Y dependiendo de la composición, tienen distintos colores. ¿Sí? Entonces, este triangulito, que vamos a ver porque no es tan fácil, si le pones esta cantidad con este, queda azulito, este es verde, este es verde, pero todos los colores tienen los colores. Ahí en el Museo del Oro. Tienen que ir porque yo estoy en nuestros antepasados. ¿Sí? Y pero además de eso, quiero que ustedes vayan y vean los colores. A veces las personas técnicas de ahí les van a explicar, pero a veces no. Pero ya lo sabes. Poco a poco, cuando vamos de rama de fácil de estas cositas, vamos a continuar viendo. Pero la propiedad que me interesa es que ellos hacían los popos, tan lindas que hacen esas vasijas de oro. Claro, a los españoles no les gustaba eso, porque el oro no era puro. Vamos a decir que es pobre y entonces ellos llamaban mal oro. Tiene un nombre, me acuerdo cómo le llamaban. Algo así, tiene un nombre, ¿sí? Que es un oro de bajada. ¿Sí? Cambio, para nuestros antepasados, era parte de los artefactos del rito. ¿Sí? Son cosas de nuestra tradición, de nuestro país. Lo que pasa es que a diferencia de otros países, Colombia, la tradición de nuestros antepasados, como ciertas zonas con un enriquecedor, no tanto como otros, pero la tradición orfebre era muy alta. Y imagínese usted, siendo un español que cruza buscando oro, porque para eso se pagaba, ¿no? Eso era pagado. Eso había dinero, era una apuesta financiera, un negocio. Entonces tenía que recuperar todo eso para pagar la inversión, no era que usted ganaba. Y de pronto encontraba enterramientos donde había campanitas de oro, porque a veces ellos ponían campanitas donde había entierros, por ejemplo, con campanitas de oro, que utilizaban cuando se movía el aire. ¿Sí? Entonces, ese tipo de campanitas fue impresionante encontrar, ¿sí? Esta gente tenía esas dijes y cosas de oro. Los otros lo hacían por una cuestión de místicismo, su religión y su sincretismo, ¿sí? Y los otros, asombrados, y ahí viene un poco la leyenda del oro cultural. ¿Sí? Recuerden que lo que se muestra en el Museo del Oro es una parte que la gran mayoría está almacenada. Y lo otro que te van a decir también allá es que cuando vayas ahí, dicen que es una parte muy pequeñita de lo que existía antiguamente. Imagínense las cantidades de oro que sacaron de los antepasados y los detalles ofertos. Nos vemos el próximo martes en esta parte de este mundo.